Bueno, yo les voy a hablar sobre la enfermedad de Parkinson. ¿Le puedes dar, por favor? Muy bien. Ya le cambié, pero no sé si ustedes lo logran ver. No, por lo menos yo no. Yo sí, enfermedad de Parkinson. Ay, cambió. Bueno, esta enfermedad fue descrita por James Parkinson en Inglaterra en el año 1817. Él a los 62 escribió su monografía, que es un ensayo sobre la parálisis agitante, donde describe con claridad los síntomas de la enfermedad. Sí. En el ensayo describe la enfermedad como... Ay, ¿le puede regresar tantito, por favor? Bueno, en este ensayo él describe al Parkinson como movimientos trémulos involuntarios con una fuerza muscular disminuida en las partes que no van a estar en acción e incluso aunque se les pide apoyo con propensión a inclinar el tronco hacia adelante y a pesar de un ritmo de marcha uno de carrera sin que los sentidos y el intelecto estén dañados. Ahora, la enfermedad de Parkinson va a ser una enfermedad neurodegenerativa que es caracterizada por un trastorno de movimiento hipocinético debido a la pérdida de neuronas dopaminérgicas de la sustancia gris. En la sustancia Este, gris, ¿dónde está? El locus niger, ¿dónde se encuentra? No recuerdo. Está en el mesencéfalo. ¿Sí? Es una acumulación de células dopaminérgicas que producen dopamina, neuronas, y que la dopamina casi siempre en otros lugares es excitatoria. Aquí va a tener inhibición a nivel de los núcleos basales. Y me refiero al núcleo caudado y luego al putamen, que el putamen forma parte del, del núcleo lenticular. Pero vamos a entendernos bien. Primero, en la parte central tenemos el tercer ventrículo. Y luego, como es diencéfalo, tenemos un tálamo izquierdo y un tálamo derecho. Y más hacia afuera y arriba tenemos la cabeza del núcleo caudado que entra al ventrículo lateral frontal. Tiene cabeza, tiene cuello, tiene cuerpo que se va adelgazando y tiene cola que va a quedar introducida en la profundidad y lateral y casi superior de la profundidad del lóbulo temporal en el ventrículo lateral. Entonces, primero es tálamo, lo más interno, y luego el núcleo caudado, y luego está la cápsula interna, y luego está el núcleo lenticular abajo, formado, y atrás, ligeramente atrás, formado por una parte blanca, no tan pigmentada, por eso se llama globos pálidos, y luego una parte oscura que es el putamen. Y luego está la cápsula externa, y luego está un conglomerado de neuronas, el claustro guantemuro, y luego está la cápsula externa, y luego hay una pequeña área de sustancia blanca, y luego ya está la corteza. Entonces, la dopamina se deja de producir y la dopamina es inhibidor para que los impulsos musculares que vienen del cerebelo, que ya los aprende, que nunca se equivoca el cerebelo, que aprende de los errores. En tanto la corteza nos podemos equivocar una y otra vez. Se han dicho múltiples de canciones en donde nos podemos equivocar.
pero hay una canción moderna. Tengo un grupo de San Nicolás, donde tengo la casa, que decía Leticia Villarreal. Me volví a tropezar con la misma piedra. Entonces, así es la corteza. Nos podemos equivocar una y otra vez, pero el cerebelo jamás se equivoca. Solamente que esté lesionado. Entonces, el cerebelo manda un impulso que le dijeron las fibras ponto, cerebelosas. ¿Por qué? Porque recibí un estímulo del lóbulo parietal de que quiero correr y tengo los pies en la tierra, de que quiero correr porque la vía visual me dijo, ahí viene un perro. Entonces, pues córrele, papá. Entonces, primero veo, escucho el ladrido, volteo con el área auditiva del temporal, la primera circunvolución transversa de Hessing y la de Wernicke. Escucho, volteo, veo y pongo los pies en la tierra con firmeza. Y porque traigo zapatos, no puedo correr tan rápido, tan fuerte, y más por mi edad, pero supongamos que tengo 18 años. Si anduviera yo descalzo, hundiría mis músculos de los dedos, que son en la parte posterior de la tibia, es el flexor común profundo de los dedos y el flexor largo, profundo del dedo gordo. Entonces, no los puedo encajar en la tierra porque traigo zapatos. Pero si estuviera en la arena, me impulsaría. Pero primero me registró la vía sensitiva del parietal y hay unas fibras que se llaman parietopontinas cerebelosas. Y ya me dio la sensibilidad, pero a la vez le dijo al área motora, ya, corre, las fibras que vienen del lóbulo parietal. Primero pensé frontopontinas y luego voy a la parte posterior del lóbulo frontal, que está el área primaria, primitiva y la secundaria, y empiezo a correr. Pero si yo tengo Parkinson, ya no puedo. Y allí ese impulso al cerebelo, al tálamo, se dé cuenta de ese movimiento, a los núcleos basales, ya valió. Porque no tengo inhibidos, ya no produzco dopamina, pues ya los núcleos basales se despachan con cualquier cosa. Y estoy todo contraído, ya no puedo tener una comunicación con los núcleos basales para que se desinhiban, que no me caiga en el arranque, que sea una forma ordenada. Y luego viene al tálamo la respuesta, y luego del tálamo va a la corteza para hacer los movimientos ordenados. Ya se perdió eso. Y no solamente en las piernas, sino en todo el cuerpo. Por eso primero empiezo con una parálisis agitante. ¿Por qué? Porque el cerebelo, pues ya no lo dejan trabajar, el cerebelo. Cuando llega el mesencéfalo, pues no hay dopamina, pues están mueves y mueves en mis manos. Hasta que después ya ni se mueve. Sígale. Le puedes dar a la siguiente. Bueno, la enfermedad de Parkinson va a ser la segunda enfermedad neurodegenerativa más común, la primera siendo el Alzheimer. Siguiente, por favor. Muy bien. Primero es Alzheimer y luego es Parkinson. Muy bien. En la anatomía patológica, principalmente se va a observar una pérdida neuronal importante en la sustancia negra. Las neuronas espinosas, mediante
No, perdón, me equivoqué. Las neuronas espinosas medias que van a recibir la inervación dopaminérgica de las células nigrales van a perder sus dendritas. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson van a aparecer cuando se pierden alrededor del 80% de las células dopaminérgicas del cuerpo estriado. La voy a interrumpir. ¿Cómo se llama? Daniela, Daniela. Fíjese, Daniela, repitió usted otra vez el 80. El riñón nos empieza a dar síntomas cuando ya está por arriba de 80. La isquemia en los vasos es por arriba de 80. Y ahorita usted me dice que empiezan los síntomas por arriba del 80. Así. Así el pulmón. Ándale, sígale. Así varios órganos. Sígale. los cuerpos de Lewy son unas inclusiones intraneuronales hialinas cuya presencia es necesaria para efectuar el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Estas no van a ser del todo específicas, ya que se pueden encontrar en otras enfermedades como la ataxia, la telangiectasia, en demencias y también entre otras. Las regiones en donde se van a encontrar estas inclusiones con más frecuencia son en la sustancia negra, el locus coeruleus, algo así, El locus ceruleus ceruleus, ajá. está en la parte posterior de la protuberancia y se alcanza a ver en el cuarto ventrículo. Si quitamos el cerebelo, es el locus ceruleus. Es una alta concentración de células que producen noradrenalina. ¿Sí? Locus ceruleus. Ceruleus del griego locus, lugar. Ceruleus, azul, se ve azul. Y vea usted la anatomía de Netter, excelente hombre anatomista, médico internista, excelente dibujante. Lo dibuja azulito. Frank Netter, qué lástima que murió ese hombre. Y no murió muy grande, ¿verdad? Sígale. Y hay la medicina de Frank Netter, cómprenla. Yo se la compré a mí. Cómprenla. Sígale, Daniela. También se van a encontrar en el núcleo motor dorsal del vago y en el núcleo basal de Meiner. También los cuerpos pálidos van a ser otras inclusiones que se van a encontrar dentro de los cuerpos neuronales de la enfermedad de Parkinson. Estos desplazan la neuromelanina y por lo general se van a encontrar cerca de un cuerpo de Lewy. Siguiente. En sí la etiología del Parkinson es desconocida, sin embargo van a haber muchos factores que han sido considerados como posibles causas. Esta enfermedad va a aparecer aproximadamente, entre los 50 y 60 años de vida. Cuando se presenta antes de los 50, se le dice que es de un inicio temprano o de un inicio precoz. Y también raramente se puede presentar antes de los 20 años y este parkinsonismo va a ser llamado parkinsonismo juvenil. En sí, la enfermedad de Parkinson va a afectar un poco más a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué razón? Hasta los hombres que las mujeres. No les he explicado a ustedes eso. ¿Alguien podría decir? No. 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque yo tengo un cromosoma X y un cromosoma Y. Mi cromosoma X fue de mi papá que me lo dio. Y nada más, para la diferenciación sexual y para este mechón del conducto adictivo externo que no los tienen las mujeres. Esos genes son los que trae el cromosoma Y. Quizás habrá otros que no los he tenido, no los he documentado. Pero mi cromosoma X que traigo, me trae toda la estructura de mi organismo, menos los órganos sexuales y este mechón de pelo. Ustedes están viendo genética ahorita. Les va a servir mucho lo que les voy a decir. Pero me tengo que poner como ejemplo para que se entienda bien y no herir a terceros. Entonces yo tengo un cromosoma X
hasta cierto punto saludable. No me tomo a mi edad ningún medicamento. Mi madre vivió por un mal geriatra que la quería internar a los 97 años. No le corrigió el tiroides. Se creyeron mis hermanos de hermanos. Mi tía Pepa vivió 113 años. 113 años. La abuela de mi papá vivió 105 años. Todas las hermanas de mi mamá vivieron más años que mi mamá. ¿Qué me hace pensar? Que mi mamá, con 2X, tuvo una mamá que tuvo 17, mi madre fue la 17ª, era fuerte. Mi abuelo murió casi a los 80, era fuerte, los cromosomas X. Mi padre murió a los 72 años, con diabetes, un infarto. ¿Qué les hace pensar eso? ¿Qué conclusión pueden sacar de ello? Esto es genética. Que los cromosomas X traen todos los genes. Vamos a hablarnos matemáticamente para entendernos mejor. El 100% va a ser la edad en que va a vivir una persona. Mi madre murió a los 97, pudo haber llegado a los 100. Viví a la vuelta de su casa desde 1974 hasta el 2003. Me encargué de mi madre. Aún después de que me jubilé, me vine a trabajar a Estados Unidos. E iba y venía para ver a mi familia. Y tuve experiencias como muchos migrantes que mandaban su cheque a México y en el correo me abrían el cheque y cobraban el cheque. Así de esas. Siendo que ya estaba yo jubilado. Entonces, se llevan a mi madre con un geriatra. No le corrigió. Y me salió con una estupidez que había sido una obstrucción intestinal. Y no era mentira. Porque mi madre empezó a perder su conducta porque no le bajaron la dosis de la levotiroxina. Gabriales, ¿tú has visto una crisis tiroidea? ¿Cómo anda el paciente? ¿Los has visto cómo anda? ¿No los has visto, Gabriales? Andan todos inquietos, gritos, así moviéndose, sude y sude. Esa es una tormenta tiroidea. Ustedes están en sexto y llevan endocrinología. Tienen que abrirle los ojos ahí, su docente, decirle lo que es una crisis, una tormenta tiroidea. Y es el preámbulo que puede enloquecer una persona. Y no está que esté enloqueciendo tampoco. Claro, hay una superestimulación en todo el cuerpo, no nomás en el sistema nervioso. Y eso orilló. Hay un aumento de la secreción de ácido clorhídrico. Hay un aumento del peristaltismo intestinal. Y el estúpido les hizo creer a mis hermanos y a mis hermanas que se llevaron a mi madre, que había tenido una obstrucción intestinal. Vete al demonio, maldito pendejo. No lo golpeé porque lo supe después. Pero ¿cómo se iba a extrañar mi mamá? Si en el hipertiroidismo hay diarreas, y se los puse en preguntas de examen en fisio y en neurología y en endocrinología. Entonces, no enloqueció mi madre y empezó a tener una conducta porque no le reguló el tiroides. Entonces, mi madre hubiera pasado los 100 años. No era hipertensa, resultó hipotiroidea después de la menopausia, como sucede en algunas mujeres. Llevé a mi madre para que se le diagnosticaran a fines de los 60.
Me la quitaron en el 2000, en el 2002. Entonces, mi madre ya pasó los 100 años. Entonces, una persona que vive 100 años trae un 100% de genes efectivos. Podemos durar más. Si el cromosoma X de la mamá de mi madre y el cromosoma X de mi abuelo, el papá de mi madre, son buenos, entonces pudo haber vivido más de 100. Ahora, un cromosoma X que traiga un nombre de su madre, no tanto, sino de su padre, de la mamá, ya valió gorro. Porque le pasó un cromosoma X a la hija de su esposa. Y al pasarle un cromosoma X débil, pues ya bajó el porcentaje de 100 a 70 o a 60. Y según la hipótesis de Lyon, y esto es genética, y viene en medicina interna, que en la división celular, en donde entra un espermatozoide X, porque las espermatogonias, el espermatozoide primario y el secundario, da 4 espermátides, que puede ser un conjunto de X o Y o Y o X o más X. Por eso se burlan de los que tenemos más hijas que hijos. Sí, pendejo. Si el cromosoma X nos da la vida, pendejo. Con la mujer, como dicen los rancheros, al buen semental da hembras, no machos. A los machos nos los comemos, a los pollos, a los becerros, a los cabritos. Entonces, en base, el cromosoma X tiene más probabilidades, el hombre menos probabilidades, porque vamos a ver cómo estaba la madre y el padre, y atrás del padre y atrás de la madre. Entonces, una persona, cuando se está haciendo la división celular, en el que entró un espermatozoide X a un óvulo X, la repartición de genes de una X débil, pues ya valió. Voy a tener diabetes a los 45, a los 46, a los 50. Pero si la madre trae un cromosoma X débil, pues ya valió, 35. Ahora, con la dieta tan enriquecida, hay diabetes a los 18, 19 años. ¿Sí quedó claro los ejemplos? ¿Sí o no? ¿O no? Sí, ¿O me devuelvo? Dayami, ¿quiere hablar? Daniela, ¿quiere hablar? Sí quedó claro, sí. Doc. Ándeles, por eso duran más las mujeres, transmiten más enfermedades que el hombre, genéticas. ¿El hombre qué transmite? Pues un cromosoma débil. Pero cuando están haciendo la división, 2 cromosomas X en la mujer, ¿sí? La hipótesis de Lyon dice que la repartición de genes a unas velocidades endemoniadas puede agarrar de un X o de otra X. Y además hay enzimas correctivas ahí en la división celular. De repente es más probabilidades que agarre un cromosoma X defectuoso de dos cromosomas X que traen un potencial, un 60, un 40, un 50, un 70, un 80, que de 2 cromosomas de una mujer que vivió 90 años va a tener hijos saludables, porque trae todos los genes de la madre y del papá de la madre, y de ahí para atrás. Ándeles, eso estudien la hipótesis de Lyon, y así van a ver y entender mejor por qué son las hemofilias. Las hemofilias se daban en los reyes rusos porque se cansaban entre primos, pues traían el factor 8, ¿verdad? Es el factor 8, ¿verdad? Hay una hemofilia 8
9 y 11, algo así. Entonces, se casaban entre los reyes rusos, entre la corte rusa, pues sí, eran hemofílicos. Pero que una mujer sea hemofílica, está en chino, porque necesita 2 cromosomas X defectuosos, y cuando están agarrando un gen de una X de otra X, si agarra un gen defectuoso y si no lo corrige una enzima que corrige ese error genético, pues tiene menos probabilidades la mujer de ser hemofílica o daltónica. Y me tocó conocer una mujer daltónica en Monterrey, y me tocó conocer una mujer daltónica para la sur, ahí en la escuela de medicina del humano. Y todo en base porque no distinguía el color azul y trae unas X defectuosas, tanto de padre como de madre y de abuelas y abuelos. Porque el daltonismo azul, pues es bien raro. Así son las reglas de la genética. Así saben el por qué la mujer vive mal. Sígale. Bueno, usualmente y aproximadamente el 90% de los casos van a ser esporádicos, pero un 5 o un ¿Qué diez quiere por decir ciento van a esporádicos? que aparecen pues, de la nada. Exactamente, que fue un error no genético, no de división de los genes, que no hubo un gen que corrigiera eso, o que no lo corrigió simplemente. Le dicen esporádico o de novo. Así hay un tipo de enfermedad en el cromosoma 21, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El síndrome de Down. Sígale. Y mientras un 5 a 10% va a ser en base a una herencia familiar, que es la genética. Algunos factores ambientales como sustancias químicas tóxicas, ya sean pesticidas, fármacos y también incluso el tabaco, Qué bueno que lo dijo. Aunque no esté fumando, pero que sea un fumador pasivo. Hay malformaciones congénitas, y una formación congénita o del desarrollo es aquella por factores ambientales, no genéticos, ¿sí? Es una malformación congénita por estar fumando cerca de una mujer embarazada en periodos críticos en el desarrollo del sistema nervioso, que es el primero que se empieza a desarrollar. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso va a mover todo el embrión, va a secretar, va a empezar, la glándula tiroides empieza a funcionar en el fin del tercer mes, la insulina por ahí. Y el creador no se equivocó, hay muchas madres hipotiroideas. Y tengo un alumno que su hermanita es hipotiroidea. Y la madre no es hipotiroidea. ¿Qué podemos pensar ahí? Que fue un factor no genético, no, sino congénito. Y muy seguramente congénito, y lo puedo asegurar si no hay antecedentes para atrás de hipotiroidismo. Pues no, es más probabilidades que sea un veneno, un cigarro, una intoxicación, una radiografía, un virus que se entró en procesos críticos en donde se estaba formando el tiroides. Así debemos de pensar, apoyarnos en la genética y ver los factores ambientales que se salen a las patologías de lo genético, y distinguir lo que es genético y distinguir lo que es congénito, pero muy manifiesto, como una intoxicación, como el virus de la rubiola, que nacían sordos. Sígale. También van a haber factores físicos que pueden, que pueden causar la enfermedad de Parkinson, ya sea como un traumatismo craneal. Sí,
que no llegue sangre ahí, se muere. Se mueren las células dopaminérgicas. Siguiente, por favor. O que esté intoxicado con ciertos medicamentos. ¿No? Síganle. Antipsicóticos. El parkinsonismo es un síndrome clínico caracterizado por temblor, rigidez, bradicinesia e inestabilidad. Estos son conocidos como los síntomas motores cardinales de la enfermedad de Parkinson. El temblor, hasta un 70% de los afectados van a comenzar con un temblor como primer síntoma de la enfermedad. El temblor parkinsoniano es característicamente en reposo, es decir, va a aparecer cuando no se va a realizar, ninguna tarea como con la parte del cuerpo que tiembla. Típicamente esta suele comenzar en las extremidades, afectando a una mano o a un pie, pero también puede afectar a la mandíbula o a la cara, los párpados y los labios. Muy bien. Puede mejorar o desaparecer cuando vamos a realizar un movimiento concreto y este va a aumentar en situaciones de estrés. Perdón, no he dormido y ando medio mal. El temblor se suele difundir al otro lado del cuerpo a medida que va a avanzar la enfermedad, aunque generalmente será más marcado en el lado en que este comenzó. Aunque el temblor es el síntoma más notorio y quizás conocido de la enfermedad, no todos los pacientes van a desarrollar el temblor. La bradicinesia. Este es la lentitud para realizar un movimiento. El paciente con Parkinson va a tardar en realizar una tarea más tiempo de lo que previamente hubiera necesitado. Ya está más Puede... avanzado la enfermedad, ¿verdad, Daniela? ¿Mande? Ya está más avanzada la enfermedad cuando tiene bradicinesia, Sí. ¿verdad? Porque les van a preguntar a ustedes, usted dijo que hay movimiento en las manos o en las piernas, y hay una marcha festinante, de prisa, de puntitas. Tuve la fortuna de ver un pobre hombre que era el papá de un amigo mío, sumamente rico, que se hizo rico cuando la prohibición del alcohol en los 28, en los 30 aquí en Estados Unidos, y cruzando el río Bravo, porque tenía un rancho, eran de Parás, Nuevo León, ahí Parás casi comunica con Tamaulipas, el río Bravo, y se ponían botellas de mezcal amarradas al cuerpo y nadando las cruzaban. Fue un hombre muy trabajador y concluyó con Parkinson. Tenía 3 mujeres con 3 familias, con familias diferentes. Y la primera familia no lo recogió. Ni la última, que fue a la que le dio más. Y la segunda, las hermanas de Virgilio, mi amigo, lo recogieron. Y un día lo vi, iba corriendo de puntitas. Y qué lástima que no se las pueda mostrar. Una marcha festinante, de prisa. Inician la marcha y no se pueden parar. Buscan con qué detenerse. Esa es una marcha festinante. No sé si me vean, pero se van así, van con sus manos así y con sus piernas así, queriéndose parar y no se pueden parar. Van de puntitas. Esas se las pueden preguntar cuando haga un internado. Es patognomónica. Casi una marcha festinante. Festinante quiere decir de prisa, van de puntitas. Y lo triste es que no se pueden parar. Y se caen. Y a esa edad, fracturas muy serias. Sígale, Daniel. Esta se va a reflejar también en la amplitud del movimiento que puede verse reducida, así como en tareas motoras finas de la vida cotidiana, ya sea como abrocharse los botones, cortar la comida, atarse los cordones de los zapatos o cepillarse los dientes. La marcha parkinsoniana, esta también es una manifestación de la bradicinesia.
De forma característica se va a tratar de una marcha lenta, a pasos cortos, arrastrando los pies y con una disminución o ausencia de braceo. Pero El primero término, rápida, marcha festinante, festinante de puntitas, rápida, no se pueden parar. Y ya después hay bradicineria. Así como tenemos una mano agitante, ¿verdad? Parálisis de intención, así tengo la intención de caminar y no me puedo parar. Pero ya después cuando avanza es todo lo contrario. Sígale. el término asinesia sería la situación extrema de la bradicinesia. Esta es la incapacidad para iniciar un movimiento preciso o la pérdida del movimiento automático. La rigidez va a constituir un aumento del tono muscular. Los músculos van a estar constantemente tensos y no se pueden relajar bien. La rigidez puede provocar una reducción de la amplitud de los movimientos, como el balanceo de los brazos al caminar. También va a provocar una dificultad para girarse en la cama o incorporarse de una silla. Dolor y calambres en las extremidades y sensación de tensión en el cuello o la espalda. Imagínense También todo el una ácido láctico ahí y no poderse parar y no poder dejar de temblar o de estar contraído cuando ya está avanzando la enfermedad. Sígale. También va a haber una disminución de la expresividad facial por la rigidez de la musculatura en la cara, Se, dando se lugar a llama, una... se llama facies inexpresiva, facies parkinsoniana. ¿Sí se acuerdan de Juan Pablo II, el Papa, anterior a este argentino? ¿Cómo tenía la facies inexpresiva? Así, así. Es una facies inexpresiva. En neurología, si rota por un hospital, se la pueden preguntar, facies inexpresiva. ¿De qué vienen muriendo estas personas? ¿Eh? Si están contraídos los músculos, ¿de qué? ¿Cómo estaría el diafragma contraído? ¿Cómo estarían los intercostales externos y los internos? No se pueden abrir. El diafragma no baja. Los intercostales externos no abren los espacios intercostales para que se expandan los pulmones. Y si se expanden, se contraen rápidamente. Están contraídos. No hay agonista y no hay antagonista. Entonces ni pueden agarrar aire, ni pueden echarlo. Terrible, terrible. Se dice fácil, pero terrible. Sígale. La inestabilidad postural. Esta es una alteración del equilibrio y se ha considerado el cuarto signo típico de la enfermedad de Parkinson. A medida que la enfermedad va a avanzar, los pacientes parkinsonianos tienden a adoptar una postura encorvada, con una flexión del tronco hacia adelante o incluso lateralmente, lo que contribuye al desequilibrio. Este puede ocasionar una inestabilidad y por tanto riesgo de caídas en situaciones de la vida cotidiana, ya sea como levantarse de una silla, realizar algún movimiento brusco, un giro o caminar. Esta puede ser uno de los síntomas más incómodos de la enfermedad por el riesgo ya mencionado de caídas y lesiones que pueden conllevar en los pacientes. Siguiente, por favor. Los síntomas no motores de la enfermedad, puede ser trastorno del sueño, pueden presentar ya sea insomnio, sueños vívidos, somnolencia diurna, alteración del ciclo vigilia-sueño. En el pensamiento y memoria, los pacientes usualmente pueden presentar una lentitud en el pensamiento, cambios en el razonamiento, memoria o la concentración y un deterioro cognitivo en las funciones ejecutivas, atención y también en la función visoespacial. En ¿Qué es la tensión trastornos, visoespacial?
¿Cómo se puede definir? Ahí está bien, son palabras rebuscadas. Visoespacial, lo que veo, no lo puedo percibirlo de lo que veo. Así, esterognoxia, se puede decir también. O sea, no puedo medir los espacios que veo o las cosas. O me dan un objeto en la mano cuando no estoy enfermo y digo, no, pues es un lápiz, es una llave. Es esto. Ya sea viendo o sin ver. Ya no manejo los espacios. Ya no me reconozco a lo mejor mi otra mitad. Así de simple. Así de simple. Sígale. Los trastornos neuropsiquiátricos, como el estado de ánimo, pueden presentar una depresión, ansiedad y también apatía, junto con alucinaciones y no van a tener control de sus impulsos. Y también otros síntomas, ya sea como estreñimiento, sudoración excesiva, hipotensión ortostática, una disfunción sexual, también pérdida del olfato, alteración visual, fatiga, dolor, entre otras muchas. Fíjese Siguiente, por favor. lo terrible que es esta enfermedad. Y Juan Pablo, el Papa, todavía oficiaba o hacía declaraciones. Era un hombre muy inteligente. eh, un hombre que se jugó muchas veces la vida. Era polaco. Los alemanes fueron terribles con Polonia. Terribles. Ahí estaban los campos de concentración. Corrígeme. Corríjanme, por favor. Auschwitz. Donde murieron millones de judíos. En donde los hacían estudios científicos con ellos. ¿Qué tanto podían vivir los aviadores y que caían al mar? ¿Qué tantos minutos tenían que ir para recogerlos? Las fragatas, o los submarinos, o los barcos que estaban cerca. ¿Qué tantos podía una persona comer? ¿Qué tanto tiempo? ¿No? Unas cosas terribles. Se enfrentó a los alemanes. Sígale. Y los alemanes ¿Le lo puedes dar a la rechazaron. siguiente? Muchos alemanes tienen principios religiosos, aunque Lutero se salió del Vaticano. Por eso son los luteranos. Pero se detuvieron un poco los alemanes también. ¿Por qué? Porque Italia estaba luchando junto con Alemania. Y luego los japoneses atacaron Pearl Harbor y eran 3 naciones. Por eso obligaron a México a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Porque se dice que hundieron 2 barcos mercantes, 2 barcos petroleros, el Faja de Oro y el otro, y el Protero del Llano. Pregúntale a su papá, Gabriales, a su abuelo, cómo eran el aceite Faja de Oro. Eran de esos barcos petroleros mexicanos que se hundieron los alemanes. Porque México no quería entrar a la guerra. Pero los japoneses se querían meter por México para invadir Estados Unidos, y los alemanes también, y los argentinos, y los italianos. El Faja de Oro lo compré infinidad de veces. Desde que tuve el primer carro de sitio, lo tuve 20 años. El Faja de Oro. Sígale, sufrió mucho Juan Pablo II. Juan Pablo II, porque Juan Pablo I murió muy sospechosamente. Hay una película ahí
de esa muerte muy sospechosa de Juan Pablo I. Sígale, Daniel, antes de que se duerma, anda muy cansada. Ándele. La enfermedad de Parkinson se considera el parkinsonismo típico, pero también hay otras formas en las que el parkinsonismo se puede presentar. Otras dos más comunes es la típica y la secundaria. En la típica se refiere a un grupo de trastornos neurodegenerativos distintos de la enfermedad de Parkinson, que tienen algunas de las características de la enfermedad de Parkinson, pero con algunas características clínicas diferentes y también una anatomía patológica diferente. En esta abarca trastornos neurodegenerativos como la atrofia multisistema, la parálisis supranuclear progresiva y un síndrome corticobasal. A diferencia de la típica se va a presentar con una alteración precoz del habla y la marcha, una ausencia de temblor en el reposo, no va a haber asimetría motora, una respuesta a la levodopa resistente y un curso clínico más agresivo. Siguiente, por favor. Muy bien. El parkinsonismo secundario. Este se va a referir a un grupo de trastornos que tienen características similares a la de enfermedad de Parkinson, pero que tienen una etiología diferente. Su mecanismo es el bloqueo de la acción de la dopamina en los ganglios basales o su interferencia. Esta puede aparecer por una lesión cerebral, alguna enfermedad por cuerpo de Lewy difusos, una encefalitis, meningitis o algún accidente cerebrovascular. Su causa más común va a ser el uso de fármacos que van a disminuir la actividad dopaminérgica. Los antipsicóticos, ¿verdad? Sí. Siguiente, por favor. El diagnóstico. Este se va a realizar en base a la historia clínica, una exploración física y la evaluación de déficits neurológicos del paciente, con la presencia de determinados síntomas y la ausencia de otros. Los estudios de neuroimagen como el escáner cerebral, un TAC o la resonancia magnética, esas pruebas no nos van a dar un diagnóstico del Parkinson, pero nos pueden ayudar a excluir otras enfermedades que pueden provocar síntomas parecidos a la enfermedad de Parkinson, como la hidrocefalia normotensiva, tumores y también lesiones vasculares. Siguiente. El curso clínico de la enfermedad de Parkinson puede valorarse en 5 etapas de acuerdo a la severidad de los síntomas y el grado de incapacidad del paciente. En el grado 1, los síntomas y signos son unilaterales y pues más bien incómodos que limitantes. Los pacientes presentan temblor de reposo hemilateral o de una extremidad solamente. Pueden quejarse de atraso de una pierna al caminar, de torpeza motora fina y pérdida de agilidad. Su postura y la marcha pueden ser asimétricas con una ligera lateropulsión y también pérdida del braceo, mostrando a veces un temblor solamente en la mano que no va a bracear. Si el lado comprendido es el dominante, acusan cambios en la escritura y también micrografía. En el grado 2, los síntomas ya van a ser bilaterales, aunque tengan predominio por un lado, y con los mismos signos de temblor de reposo, que ya pueden comprometer los músculos faciales, cierto grado de una rigidez plástica y rueda dentada. También va a haber un retardo en la realización de tareas motoras,
como clara disminución en los movimientos asociados como el braceo, la presencia de una postura caracterizada de la mano y también del tronco ligeramente anteflectado. El grado 3, en este grado existe ya una expresión categórica del síndrome parkinsoniano, el que siendo bilateral presenta claras limitaciones en la capacidad para realización de tareas simples como vestirse, comer y para asearse, con una rigidez más que moderada del tronco y también de las extremidades, con el resultado de unas posturas normales, características de las manos. Va a haber también una alteración de la marcha, con pasos cortos que se aceleran, también como cayendo hacia adelante, en postura de anteflexión del tronco, mostrando los primeros signos de alteración del equilibrio. El grado 4. La progresiva evolución lleva a la condición de incapacidad importante, incluso para realizar actos de carácter básico y cotidiano, con graves limitaciones y alteración del equilibrio. Va a haber una marcha pestinante con propulsión o retropropulsiones con pérdida de reflejos posturales. El temblor no presenta una progresión e incluso puede ser menos relevante que en etapas más tempranas. En el grado 5, que esta representa la condición de invalidez plena en que la marcha ya no es posible y los pacientes van a permanecer rígidos, asinéticos en la cama o en una silla con completa dependencia de la atención por parte de terceros. Alguien ya necesita ayudar a estos pacientes. Estos grados y progresión de la enfermedad son modificados por el tratamiento con levodopa y otros medicamentos. Siguiente, por favor. Qué bonito lo ordenó en los signos neurológicos. Bueno, el tratamiento inicial de la enfermedad de Parkinson idealmente debería ser un tratamiento neuroprotector y pues entendemos como neuroprotector la intervención que protege o rescata neuronas vulnerables y por lo tanto enletece, frena o revierte la progresión de la enfermedad, aunque ningún tratamiento antiparkinsoniano ha demostrado en la actualidad un efecto neuroprotector. La levodopa sigue siendo el fármaco más eficaz para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y el patrón de referencia al tratamiento farmacológico. También si los síntomas son leves o moderados, suele utilizarse un solo fármaco, que puede ser un inhibidor de la enzima que degrada la dopamina o un agonista dopaminérgico. Es la Ya si los monoamino oxidasa. Es la que inactiva a todas las aminas, a la adrenalina, a la adrenalina, a la dopamina, a la serotonina. Es monoamino oxidasa. Damao. Dígale. Ya si los síntomas son más severos o el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es dudoso, se va a iniciar el tratamiento con una levodopa. Siguiente, por favor. El tratamiento con los agonistas de la dopamina, estos van a tener una acción más prolongada y una estimulación más uniforme de los receptores de la dopamina. Estos van a ser principalmente eficaces como monoterapia y también son auxiliares en el tratamiento con carbidopa y levodopa. Estos pueden presentarse si, si se le da como el tratamiento, el paciente puede presentar náuseas, hipotensión postural, síndromes psiquiátricos, una sedación diurna y también ataques de sueño. Sí. Existen diferentes formulaciones de carbidopa y levodopa.
Usualmente se debe iniciar con la dosis más leve y pues lentamente ir subiendo la dosis. Una de las primeras formulaciones es la liberación inmediata regular, que esta es de 10 a 100 miligramos, 25 a 100 miligramos y 25 a 250 miligramos. La segunda va a ser una liberación controlada, que esta es de 25 a 100 miligramos y de 50 a 200 miligramos. Y la tercera va a ser una combinación de carbidopa y levodopa de liberación inmediata con 200 miligramos de entacapona. Siguiente, por favor. Son medicamentos que batalla la MAO para destruirlos. Siga. Porque no es específico. Y bueno, ya aquí un poco más, más explicado está las formulaciones de la levodopa que les mencioné con la carbidopa. Y Muy pues, bien. por mi parte, Muy bien, ya sería Daniel. todo. Muy bien, Daniel. Se documentó muy bien. Y pues lo mismo, dejó mucha información que a ustedes como alumnos de pregrado, pues les dio una idea muy general, no muy general, no solamente básica, sino bien amplia, pero pues sí, tengo, tengo que buscar preguntas más simples y sí, voy a ir la otra semana ya, porque tengo cosas pendientes. Aquí tengo que tumbar 2 árboles, se secaron, ya tumbé uno y sí, ahí me dejan los libros, porque en el resumen que yo les di, pues considero que sea suficiente, porque de estas enfermedades como de las otras hay infinidad de cosas que se pueden decir, pero sería algo injusto hacerles preguntas demasiado profundas, sean muy básicas, que va a ser de utilidad. Pues lo resumí de una manera que creo que pues es suficiente para aprobar la materia, ¿verdad? Para que se hagan un conocimiento de neurología. Son tratamientos muy amplios y muy actualizados, como los que estaba nombrando aquí Daniela. Pues bueno, Gabriel, ahí, no sé, les dije yo a los de fisio que se reportaran con el coordinador, que les mandaran los resúmenes de cada de fisiología y que quiénes fueron los que pues pusieron, para que Gabriel le diga a usted a quién ha expuesto, y un resumen breve de cada patología, muy breve, para que pues se tenga una constancia de que se trabajó y que por ello mismo tienen un derecho pues a que les den puntos, ¿verdad? Así es que, no sé, el correo electrónico de la doctora Karina, pues no lo tengo. Entonces vean la forma como dejan esos trabajos, porque le dije yo al director, necesito un becario, ya sea que esté haciendo su servicio social o alguien, porque para que les manden todo ese trabajo, todas esas asistencias, les manden toda la participación y los resúmenes, y pues no les voy a mandar ahí para que se los vayan a dejar, pues, porque se corre un riesgo, como corrió Angie, que salió del COVID. Entonces, pues por eso, además son reglas de la COFEPRIS, ¿verdad? De que lo más limitado a ir, o lo más necesario, vaya. Entonces, por eso
Gabriel, dile que te dé el correo electrónico de su asistente para que tengan los puntos que se merecen por asistencia, por participación y por resúmenes. Para que les vaya bien. Sí, doctor, está bien, ya nosotros lo revisamos con ella. Pero como quiera, van a hacer preguntas breves, porque no quiero que pase lo que pasó. Muchas gracias. Ándeles, cuídense mucho, descansen. ¿No tenemos clase a la tarde o sí? ¿Sí? Sí, doctor. Ándeles, Sí. descansen, caminen, coman, descansen una hora, duerman. Romero Contreras. Diana. Naila Vianey. Presente. Jennifer Cedillo. Presente. Leslie Rivera. Presente. Pablo Cabrera. Presente. Isabel Solís. Presente. Margarita Baena. Presente. Xochitl Rodríguez. Presente. Daniela Mezcua. Presente. Ruth Lara. Presente. Lucía Castillo. Presente. Lorna Carvajal. Lorna Carvajal. Puso presente en el chat. Ah, ok. Gracias. Daniela Quevedo. Daniela Quevedo. José Ibarra. Presente. Evelyn García. Presente. ¿Quién habló? ¿Lo escuchó? Mande. Bueno. Sí te escuchas. Ay, estoy bien, presente. Perdón, es que se me trabó. Sí, está bien, no te apures. Evelyn García. Presente. Rosa Cruz. Presente. Daniela Fuentes. Presente. Flor López. Presente. Víctor Guevara. Presente. Daniel Zorrilla. Presente. Emma López. Presente. Vania Lima. Presente. Pablo Correa. Pablo Correa. Ah, bueno, ya está escribiendo. Verónica Lerma. Presente. José Cruz. Presente. Adiós.